Muy bien, vamos a dar inicio a lo que es esta clase de evaluación del aprendizaje. Me presento, soy la asesora María del Rosario Colunga Castro. Y bien, para iniciar, hablemos principalmente de qué es la evaluación. Bueno, pues la evaluación de los aprendizajes es un proceso a través del cual se observa, recoge y analiza información relevante respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo. Esto es sumamente importante en la evaluación que los docentes hacemos a los alumnos. Son los diferentes procesos que se deben de llevar a cabo. Bien, la evaluación. Evaluar es obtener y registrar información, como ya lo mencioné. ¿Y por quién es recogida esta información? Bueno, pues por los profesores y también por los alumnos. Aquí es donde entran las distintas fases de evaluación, que es la heteroevaluación, también la autoevaluación y la coevaluación. ¿Cuáles son o a qué se refieren estas formas de evaluación? En primer lugar, la autoevaluación es en la que se evalúa el alumno y asimismo conoce y valora el desempeño. Y no solamente los alumnos se autoevalúan, también los docentes. Yo creo que en esta vida todos de alguna manera nos autoevaluamos. ¿Cómo es que yo estoy realizando las actividades? ¿Cómo es que yo me estoy desempeñando en mi trabajo? ¿Qué es lo que yo debo de mejorar? ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? De esta manera, todos los seres humanos nos autoevaluamos. ¿Cuál es la coevaluación? Bueno, esta se da entre compañeros. Aporta para compartir estrategias de aprendizaje. La coevaluación yo la manejo mucho con la participación del trabajo colaborativo. Cuando surgen tareas en las cuales deben de participar entre pares o bien algún número determinado de estudiantes, es cuando se da de una manera más pertinente la coevaluación, porque todos participan. Y en algunas ocasiones, los alumnos a mí me han comentado, no queremos trabajar en equipo, porque siempre cuando se trabaja en equipo, hay personas que trabajan menos que otros, no todos aportan lo mismo. Entonces, aquí sí es muy importante el trabajo colaborativo. En todas las actividades que nosotros realizamos en nuestra vida diaria, debemos de trabajarlo de una manera colaborativa. Esto es importantísimo. Y así nosotros mismos podemos evaluarnos, ¿sí? Eh, Ahora vamos a ver qué es la heteroevaluación. Bueno, evalúa el docente, contribuye al mejoramiento y da oportunidades. Aquí también es muy importante que nosotros sepamos, reconozcamos y también de cierto modo seamos capaces de mejorar todas esas áreas de oportunidad, de fomentar estrategias que contribuyan siempre a la realización de mejores enseñanzas. Bueno, no sé si alguna vez se han preguntado,
Yo siempre me pregunto y siempre me preguntaba en los ámbitos de mi vida profesional, ¿y por qué los profesores me deben de evaluar? ¿Por qué es importante evaluar? Y yo decía, bueno, pues porque se debe de obtener un número, ¿no? Debo de obtener una calificación, un número que debe de ir en mi boleta. Entonces, este número, pues, de alguna manera me va a ayudar porque ya sea que me va a hacer pasar o me va a hacer reprobar. Entonces, yo creía que el evaluar solamente era cuestión de un número, ¿no? Que el docente me iba a asignar un número. Pero bueno, ahora yo sé que evaluar no solamente equivale a obtener una calificación, no solamente equivale a tener un número. Entonces, veamos, ¿qué es la evaluación y por qué es importante evaluar? Principalmente, facilita la toma de decisiones. Nosotros evaluamos la participación de los alumnos. Debemos evaluar en todo momento la toma de decisiones en cualquier actividad que ellos realicen. También la evaluación es la actividad sistemática y continua. Debemos de estar evaluando cómo estas actividades que ellos realizan se va reflejando en una, ¿cómo les explico? En una actividad de manera continua, o sea, que no solamente los aprendizajes se quedan ahí, no, sino que estos continúen, sino que estos sean aprendizajes significativos. También es importante evaluar la congruencia entre las expectativas y sus logros. Asimismo, recoge información fidedigna sobre el proceso educativo, así como mejora el propio proceso y sus elementos. Un paso más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aumenta el rendimiento de los estudiantes y eleva la calidad del aprendizaje. Todos estos elementos se evalúan. Entonces, no solamente debemos de evaluar pruebas, por ejemplo, exámenes, por ejemplo, cuestionarios, no. Recuerden que la evaluación se debe de realizar día a día. Con todas estas actividades y con todas estas tomas de decisiones entre pares, trabajo colaborativo, todo esto nosotros debemos de evaluar. Bien, veamos los tipos de evaluación. ¿Cuáles son los tipos de evaluación? Pues de acuerdo al tiempo, cuando está por iniciar el ciclo escolar, cuando nosotros iniciamos en alguna nueva institución, los docentes nos evalúan principalmente por medio de una actividad que se llama diagnóstica. Entonces, tenemos la etapa inicial, que permite tomar decisiones para orientar el proceso educativo al inicio del ciclo escolar. Aquí nosotros vamos a observar al alumno sus conocimientos, sus habilidades y sus aptitudes. Y en base a esto, nosotros vamos a determinar el tipo de estilo de aprendizaje que el alumno tiene. Entonces, basándonos en una prueba diagnóstica o en una actividad diagnóstica, nosotros vamos a poder iniciar a la siguiente etapa y al siguiente proceso para que de esta manera, como docentes, nos sea más factible conocer y sobre todo enseñar al alumno.
para que se logren la mayor parte de aprendizajes significativos que perduren pues para toda su vida, no solamente para contestar un examen, para realizar un cuestionario o simplemente para exponer algún proyecto. No, la finalidad de que exista una evaluación debe de ser que los alumnos obtengan conocimientos que les queden perpetuados para pues el resto de su vida, ¿verdad? Durante el proceso, permite la valoración del aprendizaje del alumno y la actuación docente para contribuir al logro de competencias. Como docentes valoramos el aprendizaje y a su vez nosotros buscamos estrategias, buscamos diferentes métodos que contribuyan a este proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son los tipos de evaluación? Como se los comenté, la inicial o diagnóstica, que esta es siempre previa al desarrollo educativo, ¿no? Al inicio del curso, aquí se diseñan estrategias, se identifican fortalezas y debilidades. Entonces, esta es una etapa de la evaluación importante. Si nosotros no partimos desde una evaluación diagnóstica, difícilmente vamos a poder realizar estrategias, fomentar estrategias que al alumno le permitan seguir, pues ahora sí que aprendiendo, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Cuál es el siguiente tipo de evaluación? Pues la evaluación formativa. Es la que se utiliza para valorar el avance del aprendizaje y la mejora de la enseñanza. Se planifica de acuerdo a lo evaluado. Mejora la intervención en un momento determinado. Bien, durante esta evaluación que es formativa, pues se valoran los diferentes aprendizajes y de alguna forma también se da paso a la mejora de la enseñanza por diferentes medios y estrategias que el docente debe de prever y poner en práctica de acuerdo a los estilos de aprendizaje de cada estudiante. Un ejemplo aquí sería una investigación de campo, por ejemplo. Cuando nosotros realizamos diferentes tipos de actividades, nos podemos dar cuenta de las áreas de oportunidad del estudiante, de los logros y de las competencias, ¿no? Aquí es cuando se dice que el docente está ofreciendo una educación de calidad. Así que siempre el centro de atención debe de ser el alumno. Siempre nosotros debemos de tener en cuenta y de tener claro que los aprendizajes, los logros obtenidos y también los errores que nosotros cometemos en el aula, que nosotros llevamos hacia ellos, pues son aprendizajes importantes y también son errores que si nosotros cometemos, pues los alumnos siempre van a reproducir. Entonces debemos de ser muy cuidadosos y debemos de tener y utilizar las mejores estrategias, de sentirnos siempre preparados y estarlo para nosotros ofrecer conocimientos que para ellos sean de su interés, por supuesto, porque si también nosotros enseñamos actividades que no sean de su interés, que no les llame a ellos la atención, pues desde ahí nosotros estamos cometiendo los errores
de que el alumno no le guste o no quiera aprender ese tipo de actividades, que no quiera conocer de esos temas. Entonces, también esto es importante dentro de la evaluación, que nosotros debemos de fomentar en los alumnos actividades didácticas que sean de su interés. Pueden ser también mediante juego, pueden ser actividades pues en internet. Por ejemplo, en inglés se utiliza una plataforma en la que los alumnos interactúan, pero de la misma manera están aprendiendo. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en esto. Siempre debemos de planificar de acuerdo a lo evaluado. No es posible que nosotros queramos evaluar algo que ni siquiera estaba ya planificado. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en eso. Si en nuestro plan y programa, si en nuestra planeación nosotros ya tenemos como base cuál será el tema central, cuál será la evaluación, cuál será el valor estimativo que nosotros daremos a cada actividad, pues debemos esto de respetarlo. Debemos siempre de ser interventores, ¿sí? Ese es el papel de un docente, ser guía y ser interventores en cada actividad, en cada momento que surjan dudas por parte de ellos, nosotros debemos de estar ahí, de apoyarlos y de buscar las mejores estrategias que a ellos les ayuden y les permitan obtener aprendizajes para toda su vida. Bien, ahora vamos a lo que es la evaluación sumativa o bien sumaria. ¿Qué significa esto? Que se da la recolección de información acerca de los alumnos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que son los resultados finales del curso. Y también se forman juicios de valor sobre las evidencias, ¿no? O sea, aquí ya nosotros decimos, si el alumno tiene este tipo de evidencias, pero le faltan las otras, pues no va a alcanzar quizás el mayor número, ¿no? De calificación que nosotros teníamos previsto. Pero aquí también es importante conocer y saber evaluar, porque hay alumnos que se les da muy bien o son hábiles para contestar exámenes, pruebas de exámenes, pero también hay alumnos que a la hora del examen se les dificulta, quizás se ponen nerviosos, quizá no contestaron de la manera correcta porque tuvieron algún problema, porque se les dificultó, porque no entendieron las preguntas. Entonces aquí es donde nosotros también debemos de ser interventores educativos y donde nosotros mismos debemos de utilizar otro tipo de instrumentos de evaluación, en donde también se vea el claro desempeño integral del estudiante. Entonces, todo esto que les comento es importante. Es una guía que debemos nosotros de tener en cuenta, que debemos de manejar, que debemos de tener siempre en claro al inicio del ciclo escolar, a medio del ciclo escolar y por supuesto al terminar el ciclo escolar. Saber y ser conscientes de que un alumno que inicia bien no siempre termina bien, porque también aquí juegan mucho las habilidades socioemocionales de los niños. Entonces también es muy importante manejar este tipo de actividades
por ejemplo, al inicio del ciclo escolar, siempre hacer una autoevaluación y poner como actividad que el alumno dibuje, nos redacte cómo se siente él al inicio del ciclo escolar, cuáles son sus miedos, cuáles son sus alegrías. Aquí también nosotros estamos evaluando las habilidades socioemocionales y también debemos de partir de ahí, porque recuerden que siempre es muy importante nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, yo puedo estar muy contenta y esto a mí también me ayuda a dar de una manera más entusiasta la clase. Pero también si yo estoy triste, pues a veces esto entorpece, ¿no? Entorpece la comunicación, entorpece la manera en que pueda yo explicarles el tema. Entonces lo mismo pasa con los niños, lo mismo pasa con los estudiantes, con cualquier tipo de estudiante, con cualquier ser humano. Si no se encuentra de una manera emocional estable, por así decirlo, esto también va a afectar en su evaluación. Esto va a afectar en sus notas. Entonces, todo esto debemos de tenerlo en cuenta. Dentro de los tipos de evaluación, tenemos la evaluación diagnóstica, que es la que cumple con la función de investigar o detectar la información de carácter cognoscitivo, de hábitos, habilidades o destrezas que posee el alumno, para de ahí partir hacia los nuevos conocimientos con estrategias acorde con la realidad, conocida a través del diagnóstico obtenido. Bien, la evaluación formativa es la que sirve para comprobar la efectividad de los procedimientos pedagógicos y la forma de decisiones y la toma de decisiones sobre estrategias que facilitan la superación de dificultades y la corrección de errores de los alumnos como de los maestros. Aquí, en esta evaluación formativa, todos vemos nuestras áreas de oportunidad y es aquí el momento en que debemos nosotros de corregir lo que estamos haciendo mal, en que debemos de nosotros de tener nuevas estrategias, de conocer nuevas estrategias y ponerlas en práctica para que esto sea pues más benéfico en la relación alumno-maestro y se obtengan aprendizajes esperados. La evaluación sumativa o acumulativa es la que cuantifica los resultados alcanzados por el alumno. En el proceso de aprendizaje determinará o bien determina el logro de los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que se buscan en la asignatura? ¿Cuáles son los propósitos? La efectividad del aprendizaje después que ya se ha realizado. Entonces, en estas etapas que son los tipos de evaluación, debemos de ser muy cuidadosos y debemos de buscar que siempre estas evaluaciones se den de manera formativa. Buscar el logro de los aprendizajes esperados, que se logren. Yo sé que a veces, aunque nosotros tenemos nuestra planeación, en ocasiones nos salimos un poco de los tiempos, no enseñamos quizá lo que nosotros ya teníamos planeados, porque nuestro quehacer docente día a día surgen pues nuevas dudas, surgen nuevas estrategias, surgen la valoración, la participación de los alumnos, que nosotros nos hace salirnos un poco de nuestra planeación. Y está bien, digo, está bien, porque al final de cuentas, nuestra principal tarea
es enseñar a los alumnos de acuerdo a su estilo de aprendizaje. De nada nos sirve seguir con una planeación, como ya lo teníamos previsto, si los alumnos no están obteniendo el máximo logro de los aprendizajes. Cuando ellos pasen a otro grado escolar, cuando ellos salgan de la primaria a la secundaria, de la secundaria a media superior, de media superior a la licenciatura, si nosotros no corregimos algún error ortográfico, si nosotros no proyectamos en ellos la enseñanza de las matemáticas, la enseñanza del español, de las asignaturas, nosotros no vamos a poder evaluar como nosotros queríamos desde un principio. No lo vamos a poder hacer. Porque si somos nosotros mismos los que no ponemos en práctica o los que no enseñamos los conocimientos como ya estaban previstos, pero al final de cuentas, por alguna u otra situación, no fuimos capaces o por algún detalle que haya sucedido, no fuimos capaces de enseñar todos esos aprendizajes, entonces nosotros también debemos de tomar otro tipo de valoración. ¿A qué me refiero con otro tipo de valoración? Pues ahí ya es cuando nosotros cambiamos de estrategias didácticas. Si, por ejemplo, iba a realizar una investigación de campo, ahora ya va a realizar un ensayo. Ahora ya va a realizar un organizador gráfico. Entonces, como les comento, aunque nos salgamos de nuestra planeación que ya teníamos nosotros organizada, siempre y cuando nosotros enseñemos aprendizajes que a ellos les van a servir, que ellos tienen que conocer, estamos siendo unos buenos docentes. Bien, dentro de las características y las etapas de los distintos tipos de evaluación, se dice que la evaluación sumativa es una evaluación de control, porque es comparativa, es intrínseca, acuérdense que tiene un valor. El ideal es la media, estadística, da seguridad y objetividad y se ajusta al criterio de ideal. ¿Cuáles son las etapas de esta evaluación? Pues la identificación de variables, especificación de unidades a medir, construcción de instrumentos de evaluación, recogida de datos, elaboración de datos, análisis de datos, interpretación, aplicación práctica de resultados. La evaluación formativa es la mejora de la unidad porque es ponderada. Aquí es no intrínseca, no tiene valor. Típica de gestión. El criterio de evaluación es el objetivo a alcanzar. Meta, modificación o mejora del comportamiento. ¿Cuáles son las etapas de la evaluación formativa? Pues que hay una planificación, hay también una implementación, producto y acción correctiva, como yo ya se los mencionaba. Si hay algún tema o se sale un poco de la planeación, siempre y cuando sea una evaluación formativa, está perfecto. Porque al final de cuentas, el objetivo es que el alumno obtenga aprendizajes que le sirvan para toda su vida, no solamente para pasar un examen. La evaluación negociada, gestión participativa. Es consensuada, tiene un proceso local, asimismo muestra una reinterpretación de papeles y busca el interés común. Qué importante esto, ¿no? O sea, solamente busca el interés común. Pero bueno, recuerden que cuando se trata de la evaluación, pues cada quien siempre busca la manera en que se le pueda beneficiar.
contratación, organización, identificación de interesados, ampliación de la estructura, resolución, reclamaciones, reciclaje. Aquí como que este tipo de evaluación es un poco más referida o se da más en algún otro tipo de espacio, ¿no? Como puede ser en alguna empresa. Bien. ¿Cuándo, dónde, quién y cómo es que se evalúa? En evaluación diagnóstica, pues ya se los comenté, se evalúa al inicio de cada unidad o ciclo de enseñanza-aprendizaje. En el ambiente destinado para tal fin por los involucrados y acorde con la actividad a realizar. El docente que está a cargo del proceso de enseñanza-aprendizaje y el individuo que participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se debe de evaluar en todo momento, desde que se inicia el ciclo hasta que se termina. Y todos deben de aportar a la evaluación, que es alumno y maestro. Propósitos de la evaluación del desempeño. Aquí a veces esta evaluación del desempeño surge como una actividad extra, ¿no? Si ya se está por finalizar el ciclo escolar y con las actividades que ya se tenían previstas, con las actividades que ya se realizaron, el alumno no alcanza una calificación aprobatoria, porque al final de cuentas, aunque no queramos, a veces tenemos que evaluar con calificación, no solamente con destrezas, habilidades. El sistema educativo nos pide que nosotros valoremos mediante una calificación. Pero si nosotros nos damos cuenta que el alumno no alcanza una calificación aprobatoria, debemos de recurrir a otro tipo de estrategias. Y aquí es donde entra este tipo de evaluación del desempeño, que tiene como finalidad mejorar la actuación futura de las personas, ¿sí? Entonces, también de cierto modo, si los alumnos se dan cuenta, por ejemplo, ahora en este periodo de recuperación, que no les fue posible pasar en la primera oportunidad o cuando ya ellos realizaron todas las actividades o aún así les faltaron algunas y no pudieron pasar de año, de bimestre, ellos para futuras materias, para futuros ciclos escolares, ya van a actuar de una manera quizá más responsable, de una manera más comprometida. Entonces, mejora la actuación futura de las personas. ¿Por qué? Porque establece un estilo de dirección participativo, porque evalúa objetivamente las contribuciones individuales, porque motiva a las personas mediante el reconocimiento del trabajo bien hecho. Fíjense, hasta en las empresas, hasta en algún ámbito laboral, esta es una área de oportunidad, es una evaluación que a todos nos puede ayudar para mejorar. Involucra a las personas en los objetivos, estimula a las personas para conseguir resultados eficaces, o sea, los motiva a continuar aprendiendo, los motiva a realizar de una manera más emocionante quizá, más participativa, el logro del objetivo. Informar a las personas de cómo lo están haciendo. Entonces aquí también se tienen estos propósitos para que todo funcione de una manera mejor. Muy bien. Entonces, ahora pasamos a lo que son los instrumentos de evaluación. Es un soporte físico para recoger la información.
¿Y qué es lo que provocan estos instrumentos de evaluación? Provoca o estimula la presencia o manifestación que se evalúa. Es un conjunto estructurado de ítems que posibilitan obtener la información consultada. ¿Y cuáles son los tipos de instrumentos? La observación sistemática, análisis de las producciones. Aquí también se da en las producciones de textos, por ejemplo, los intercambios orales y las pruebas específicas. Entonces, estos tipos de instrumentos nosotros los manejamos día a día. En las pruebas específicas, pues, por ejemplo, los cuestionarios, los exámenes, los intercambios orales se dan con la participación de exposiciones, de debates, también los exámenes orales, por ejemplo, y el análisis de las producciones, pues pueden ser distintas. Por ejemplo, el análisis de una obra de teatro y al mismo tiempo se da la reproducción de textos. Cuando se lee, por ejemplo, algún cuento, entonces ya aquí se hace lo que es el parafraseo, por ejemplo. Entonces, estos tipos de instrumentos de evaluación los utilizamos diariamente. Bien, pasemos a lo siguiente. Estrategias de evaluación más usuales. Dentro de las estrategias más usuales tenemos el uso de la pregunta y repregunta. Esa la utilizamos, yo creo que la mayor parte de los docentes. El uso de los mapas conceptuales y mentales. A mí, en lo general, me gusta mucho utilizar esta estrategia. Yo considero que con el uso de los mapas conceptuales se obtienen mayor conceptos que los alumnos en realidad entendieron. Y no solamente se dedican como que a transcribir, ¿no? O sea, lo mismo, como que un resumen, no. Aquí con el uso de los mapas conceptuales, pues ellos de cierto modo se quedan con los conceptos, con la información y es como que hacer tipo un resumen, pero con los conceptos más específicos. Y siento que de esta forma, pues los alumnos entienden mejor. La observación de hechos y fenómenos. La investigación documental, la investigación de campo, la investigación y consultas por internet, que ahora pues ya es lo nuevo. Es una era digital que a todos nos ha, ahora sí que por no decir lo que obligado, pero a todos nos ha fortalecido en este medio del uso de las TICs, porque pues todo ahora ya lo hacemos por consultas, por medio de internet, aquí por plataformas. Entonces, pues bueno, es un cambio dentro de la educación que ha mejorado mucho, definitivamente. Yo creo que es algo bueno para el ámbito educativo. También ahora, ¿no? Que se vivió lo de la pandemia, los alumnos estuvieron recibiendo información, estuvieron realizando actividades por plataformas, Edmodo, Google Meet, o sea, diferentes plataformas, y al mismo tiempo ellos también investigaban, ¿no? Y ya consultaban por medio de internet ciertos tipos de actividades, de dudas que a ellos pues también les surgían. Análisis de problemas y toma de decisiones. También es una estrategia, pues bueno, son estrategias que usamos por lo regular diariamente. ¿Qué también es lo que nosotros podemos trabajar si vemos que ya finalizó o está por finalizar el ciclo escolar, ya finalizó un trimestre y el alumno aún no va a lograr obtener una evaluación pues formativa?
y al mismo tiempo sumativa, pues ya nosotros podemos recurrir a lo que es un refuerzo académico, que es un conjunto de estrategias planificadas dirigidas a aquellos alumnos que presentan en algún momento a lo largo de su año escolar bajos procesos de aprendizaje o determinadas necesidades educativas. Aquí entonces este refuerzo académico se da principalmente con la responsabilidad de los docentes y la cooperación de los docentes mismos, así como de la comunidad educativa. Necesitamos la cooperación de todos, padres de familia, del alumno, los directivos, los docentes, etcétera. ¿Cuándo se imparte? Se pueden realizar en las horas de clase, dentro de la jornada de trabajo o en las horas extracurriculares. También siempre con el apoyo de los padres de familia, ¿no? También en casa. Ellos aquí también son algo muy importante dentro de la educación, porque al final de cuentas también en su casa se fortalecen los aprendizajes. ¿Quiénes lo imparten? Los docentes del mismo grado o curso, especialistas, psicólogos y docentes de la misma área de estudio de otros años. ¿Dónde se imparte? Pues puede ser dentro del aula o en otras aulas que sean adecuadas para el trabajo en pequeño grupo o de manera individual. ¿Qué incluye un refuerzo académico? Bueno, pues incluye los elementos que se aplicarán de conformidad a los resultados de las evaluaciones que presentan los estudiantes. Aquí los responsables serán los directivos, los docentes, especialistas, padres de familia o bien representante legal. Y todos ellos tienen una responsabilidad específica que debe ser cumplida para que el proceso de refuerzo se lleve a cabo con éxito. Bueno, aquí entonces en el número 1 tenemos las clases de refuerzo lideradas por el máximo docente. Aquí regularmente enseña la asignatura o bien al otro docente que enseña la misma asignatura. Aquí ya pueden ser dentro de este refuerzo académico las asignaturas en las cuales los alumnos tuvieron mayor dificultad. Las tutorías individuales con el mismo docente, que regularmente enseña las asignaturas o bien también con otro docente. Entonces, en el cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su familia. Este refuerzo académico también nos puede ayudar a realizar una evaluación. Y también el aula invertida. Esta estrategia también ayuda a que el alumno pueda fortalecer sus conocimientos y aumentar su evaluación formativa. Los temas a su propio ritmo, mediante videos, textos u otros materiales. Esto puede ser antes de la clase, ¿no? Entonces también se comparte información de manera colaborativa y se aplica lo aprendido en situaciones concretas, como lo es el debate y los proyectos colaborativos. Durante la clase, el docente resuelve dudas y atiende las necesidades particulares de los alumnos. Esa es la tarea de los docentes, ser siempre un guía y estar con ellos apoyándolos. Y pues bueno, como conclusión, les comento que la evaluación en todas las etapas de nuestra vida es un tema importante y que debemos de ponerle mucha atención. Debemos de ser docentes comprometidos y conocer los diferentes estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. Tener claro que la evaluación no solamente debe de consistir en una ponderación, sino que nosotros debemos también de tratar de evaluar aptitudes y cualidades de los niños y de los alumnos, porque en ocasiones a los jóvenes les puede ir mal en el uso de, por ejemplo, alguna plataforma, les puede ir mal en la elaboración de algún ensayo, de algún examen, pero esto no significa
que ellos no tengan la capacidad de aprender, que ellos no tengan la capacidad de en algún momento poder resolver esta prueba. Entonces aquí también es donde nosotros debemos de implementar nuevas maneras de enseñanza, aprendizaje. Y de esta manera, pues, a ellos les permitirá seguir aprendiendo. Y así se debe de dar la evaluación formativa, sumativa y orientar siempre a los alumnos, así como también planificar actividades que tengan que ver con las habilidades socioemocionales, ayudarlos en el estado de ánimo, ¿no? Aquí también cuando nosotros en nuestras escuelas contamos con el personal de trabajadores sociales, de psicólogos, ellos también son una parte importante en el desarrollo de sus habilidades emocionales. Recordemos que si los estudiantes, los niños, los jóvenes se encuentran en un estado de ánimo bueno, ellos serán capaces de contribuir al logro de los aprendizajes y de seguir aprendiendo día a día. Los invito a escuchar el nuevo recurso que se encuentra en su plataforma. Son audioguías que estoy convencida y segura que a ustedes les ayudarán en este trayecto formativo. También los felicito por la elaboración de sus actividades, por estar al pendiente y aquí constantes, por buscar superarse, porque el hecho de estar aquí es superarse, es buscar nuevas herramientas para ustedes, pues ser unos profesionistas eh, mejor preparados. Aquí cuando ustedes escuchen las audioguías, si tienen algún comentario, alguna duda o algo que ustedes puedan aportar como área de oportunidad, aquí lo pueden escribir al siguiente correo. Aquí está. admon.lic@unisam.edu.mx. Y pues bien, muchas gracias por su atención. Estoy para servirles en cualquier duda, cualquier situación que ustedes llegaran a tener, con confianza, con gusto. Estoy para servirles. Hasta pronto.